Agenda Colombia. Bueno, Pablo, y continuamos aquí en Agenda Colombia con esas buenas y bonitas historias del gobierno nacional en el magazine de la Presidencia de la República. Y bueno, a esta hora de la mañana tengo una pregunta. ¿Usted sabe qué es un cogestor social? Bueno, los cogestores sociales los hemos escuchado muchas veces y sobre todo el presidente Juan Manuel Santos se refiere con mucho cariño a ellos y dice que son su ejército social. Y precisamente, Paola, estos cogestores sociales hacen una importante labor con la población más vulnerable de nuestro país. Incluso estos hombres y mujeres de azul han ido mucho más allá. Se han convertido en un miembro más de esas familias a las que les cambiaron la vida, como le ocurrió a doña Piedad, quien logró sacar adelante a sus 4 hijos y vivir dignamente en una de las 100.000 casas gratis. Los logros y beneficios son muchos porque demuestra, está mi familia, que ha salido adelante gracias al apoyo de la Red Unido. Con los estudios, con problemas que se me han presentado, siempre han estado ellos ahí para apoyarme. Este ejército social, que ya tiene 7.200 miembros, trabaja prácticamente las 24 horas de los 7 días de la semana por acabar de una vez por todas con la brecha de inequidad. Nosotros como cogestores sociales estamos llamados a trabajar con familias, a trabajar desde los hogares para fortalecer las debilidades que las familias puedan tener y también para potencializar todas esas fortalezas que ellos como familias tienen. A través de un concienzudo diagnóstico que permite ubicar las ofertas de acuerdo a las necesidades de las familias y de las mismas comunidades para garantizarles programas y proyectos que realmente puedan ser efectivos. Este trabajo consiste en hacer un acompañamiento prácticamente diario a la familia, llevarle ofertas del Estado, se le llevan beneficios como tal y sobre todo una información de primera mano. Por lo que para este 2016, la Red Unidos ampliará la cobertura en la atención de hogares en los departamentos de La Guajira en un 24% y en Chocó con el 32% respecto al 2015. Es un reto muy grande como cogestor social, ya que en nosotros está la labor de educarlos a ellos como familia para que ellos puedan superar las trampas de pobreza, pero no dejarlos allí, sino que seguir motivando a esta familia para que ese acompañamiento continúe. Trabajo que se ve reflejado en los 2.6 millones de colombianos que han salido de la pobreza extrema. Por eso, a nombre mío, pero a nombre de 48 millones de colombianos, muchas gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen. Y ha sido un trabajo muy eficaz, muy eficaz. Yo voy por el mundo entero y me siento muy orgulloso cuando comienzan a señalar a Colombia. Mire, Colombia está saliendo de una guerra de más de 50 años, pero también señalan a Colombia como un país muy exitoso en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Muy bien, veíamos ahí detalles de esa invaluable labor que realizan los cogestores sociales en todo el país. Ellos acompañan, están presentes con todas las familias, Karen, en ese proceso de superación de la pobreza, en todo lo que tiene que ver con salud, con educación. Y bueno, ellos trabajan de la mano con la guía, bajo la guía de Prosperidad Social, una entidad del gobierno nacional que es la que nos ha dado importantes resultados en lo que tiene que ver con la superación de la pobreza y de la pobreza extrema. Y para conocer más detalles sobre este ejército social de nuestro país, a esta hora de la mañana, aquí en Agenda Colombia nos acompaña Carolina Blackburn. Ella es la directora de acompañamiento familiar y comunitario del Departamento para la Prosperidad Social. Carolina, muy buenos días y bienvenida a Agenda Colombia. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. Bien, contémosle a todos los televidentes qué significa ese ejército social de nuestro país. Bueno, el Ejército Social de Colombia o los cogestores sociales son hombres y mujeres de todo el país que están en todos los municipios acompañando a la población más pobre y vulnerable para que con su acompañamiento puedan superar poco a poco su situación de pobreza extrema. Muy bien, cuando el cogestor llega a la casa de estas familias, ¿por qué es importante abrirle? ¿Por qué es importante que ellos estén con nosotros en ese acompañamiento? Es importante por 2 razones fundamentales. La primera es que el cogestor se encarga de conocer ese hogar, cada miembro de la familia en un nivel de detalle bastante importante.
y a partir de ese diagnóstico y de ese acompañamiento que hace a los hogares, luego hace la gestión de la oferta, es decir, de los servicios que esa familia necesita, los niños, las mujeres, el adulto mayor, la persona con discapacidad. Se encarga de caracterizar, de conocer esas necesidades para luego ir a buscar esos servicios sociales que requiere ese hogar para ir mejorando sus condiciones de vida. Entonces el cogestor no solamente acompaña, empodera, da herramientas, sino que conoce al hogar para luego decirle cuál es esa ruta que debe seguir para que pueda ir poco a poco mejorando sus condiciones de vida en salud, educación, vivienda, habitabilidad, nutrición, dinámica familiar. Es decir, miramos 26 indicadores distintos. Bien, ¿qué requisitos debe cumplir una persona, Carolina, para ser cogestor social? Realmente el requisito más importante es que tenga vocación de servicio a la comunidad. En este momento estamos contratando cogestores y cogestoras sociales en todo el país y lo que miramos realmente es que tengan unos conocimientos básicos de ofimática, de Excel, que tengan conocimientos de cómo trabajar con la comunidad, pero pueden ser bachilleres, pueden ser técnicos, tecnólogos y profesionales. Y lo que pedimos es un grado de experiencia superior si tienen un grado de educación inferior. Esa es un poco la relación. Bien, si una persona está interesada en iniciar este proceso para ser cogestor social, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe acercarse? ¿Dónde puede obtener más información? Los cogestores sociales son contratados por los operadores sociales de la Red Unidos en todo el país y las convocatorias las publicamos en la página web de Prosperidad Social, que es www.prosperidadsocial.gov.co. Yo les recomiendo que estén atentos, que estén pendientes y ahí publicamos toda la información. Muy bien, la semana pasada se realizó la celebración del Día del Cogestor Social. ¿Cuáles son esas metas precisamente que tienen desde Prosperidad Social? Tenemos unas metas muy ambiciosas. Este año estaremos acompañando 1.060.000 hogares. Eso son más de 4.600.000 personas en todo el territorio nacional, las familias más pobres y más vulnerables de todo el país. 650.000 de esos hogares estarán en ámbitos rurales, porque parte de los retos de la estrategia es movernos hacia la ruralidad. Y de esas 92.000 hogares serán étnicos, es decir, comunidades afro y comunidades indígenas. Estaremos acompañándolos con cerca de 7.300 cogestores sociales en todos los municipios del país. Bien, Carolina, expliquémosle un poco también a los televidentes cuáles son esas principales funciones del DPS. Ya sabemos que la gran labor del DPS es tratar todo ese tema de la pobreza y pobreza extrema en nuestro país. ¿Qué otros temas aborda o asume el DPS? Prosperidad Social es la entidad del Gobierno Nacional encargada de todos los programas sociales del Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con la inclusión social y la reconciliación. La entidad además es la que coordina todo el sector que está incluido por la Unidad para las Víctimas, el Centro para la Memoria Histórica y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, que todos los programas y servicios sociales que brinda el país pasan necesariamente por el Departamento para la Prosperidad Social, que tiene programas y proyectos no solo de generación de ingresos, de nutrición, de superación de pobreza, para acompañar a la población más vulnerable, para empoderarla, para que poco a poco mejore sus condiciones de vida. También hemos visto que realizan labores que tienen que ver con construcción de pozos de agua, van a las regiones que tienen están un poco más vulnerables, o sea, digamos que cubren bastantes aspectos de lo que tiene que ver con el desarrollo de la comunidad. Así es, hay unos programas muy importantes de infraestructura social. Nosotros hacemos obras que realmente llegan y benefician a la comunidad, por ejemplo en La Guajira, en este momento, que mejoran la calidad de vida, porque entendemos que el fenómeno de la pobreza es un fenómeno multidimensional, que no solo tiene que ver con el tema de ingresos, sino que pasa por tener acceso a agua potable, pasa por tener materiales adecuados de construcción, pasa porque los niños estén en el colegio, estén vacunados, se les haga seguimiento a su crecimiento. Entonces los programas de prosperidad social abarcan, digamos, un ámbito muy importante de dimensiones del bienestar, digamos. Bien, en sus intervenciones, Carolina, siempre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, celebra esas metas a las que se ha llegado en el tema de la pobreza y pobreza extrema. Sería chévere recordar esas metas que hemos cumplido y cuál es esa proyección que se tiene. Así es, tal como lo vimos en las imágenes, Colombia ha sido muy exitosa en los últimos años y durante el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos en lo que tiene que ver con superación de pobreza y pobreza extrema. En pobreza extrema, más de 2,5 millones de colombianos han superado esta condición. Eso significa
que han mejorado sustancialmente sus condiciones de vida, que ya están empoderados, que conocen las rutas que tiene el Estado Nacional, que saben dónde está la oferta de servicios. Es un reto muy importante, pero todavía nos queda mucho por hacer. Entonces es importante poner este tema en la agenda pública, es importante saber que todos los colombianos, independientemente de si somos o no funcionarios públicos, podemos aportar algo en este propósito nacional de superación de pobreza extrema. Bien, ¿cómo explicarle a la gente? Porque digamos uno escucha la cifra, tantos millones de personas salieron de la pobreza extrema o de la pobreza. ¿Cómo explicarle en unos términos sencillos a la gente cuando una persona sale de la pobreza extrema y ya entra en otro estado como es la pobreza, cuando supera la pobreza? ¿Qué factores inciden ahí? Bien, ahí es importante como entender qué es un pobre extremo. Entonces en Colombia hemos adoptado una metodología que, para decirla en términos sencillos, es más que no tener dinero. Es decir, es importante tener un mínimo de dinero para poder ir al mercado, para poder pagar los servicios públicos, un ingreso mínimo, pero no es suficiente. Entonces en Colombia miramos el tema de ingresos, miramos que no haya hambre, de que no haya desnutrición al interior de los hogares, miramos que en las viviendas estén construidas con materiales adecuados, por ejemplo, que no haya piso de tierra, que haya ventilación, que haya saneamiento básico. Miramos que los niños estén en el colegio, la educación básica. Miramos también el tema de salud, que estén vacunados y que tengan control de talla y crecimiento. Es decir, son 26 indicadores los que nosotros miramos. Para superar la condición de pobreza extrema, se tienen que cumplir 10 de esos 26 indicadores, y adicionalmente no se debe ser pobre por ingresos, es decir, se debe tener unos ingresos mínimos mensuales. Entonces esa sería como la fórmula, digamos, no ser pobre por ingresos y además cumplir al menos 11 de los indicadores que tienen que ver con estos temas básicos de salud, educación, vivienda y nutrición. Aunque seguimos avanzando, aún seguimos registrando pobreza en estas condiciones, y ahí la importancia de prosperidad social. Así es, hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos queda un camino por recorrer, pero estamos en esa dirección. Bien, bueno, Carolina, aquí el tiempo en Agenda Colombia corre rápidamente, estos minuticos en la mañana. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje y ese llamado para todos los colombianos? Porque como usted lo ha dicho también, no importa nuestro trabajo, nuestra posición, podemos aportar a la reducción de la pobreza en Colombia. Pues el mensaje iría en dos vías. El primero, a los cogestores sociales, el Ejército Social de Colombia, agradecerles por esa labor que hacen de empoderar y acompañar a las personas que más lo necesitan. Es un trabajo, un servicio social que debe ser agradecido por todos los colombianos. Y va creciendo, ¿no? Por ahí va creciendo. Tenemos cifras, Carolina, recordémoslas. Sí, en este momento tenemos en el país 3.800 cogestores sociales, pero en un par de meses llegaremos a 7.283, que es la meta de cogestores sociales para esta operación de la Red Unidos. Se duplican. Se duplican, sí. Y para los colombianos más vulnerables que nos están escuchando, decirles que sí se puede soñar con un futuro mejor, que esta parte de este trabajo está en sus manos, que en este momento tienen el acompañamiento del gobierno y el acompañamiento del gobierno nacional, pero que son ellos los que se tienen que levantar todos los días soñando con que pueden vivir mejor y haciendo todo lo posible porque así sea. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos, por traernos ese bonito mensaje hoy aquí en Agenda Colombia, ese mensaje de esperanza. Nosotros también agradecerles por esa labor que realizan en favor de todos los colombianos. Gracias por la invitación, un placer. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y queda agendada para una próxima visita, ¿no? Para ver cómo va ese proceso con el Ejército Social de Colombia. Muchas gracias, aquí volveré si me invitan. Gracias. Agenda Colombia.